Comienza tus mañanas con gotas de esperanza. Bendiciones. La reflexión para este día con el tema la soberbia, un obstáculo para la comunión con Dios. La soberbia, también conocida como altivez o arrogancia, es una actitud profundamente condenada en la Biblia, considerada como una de las raíces más peligrosas del pecado. La soberbia se manifiesta cuando una persona se exalta a sí misma por encima de los demás e incluso por encima de Dios. Esta reflexión explora la soberbia desde una perspectiva bíblica, analizando su origen, sus manifestaciones y las consecuencias que trae tanto en la vida personal como en la relación con Dios. La Biblia señala la soberbia como uno de los primeros pecados que se manifestaron en la creación. Lucifer, un ángel de luz creado por Dios, permitió que la soberbia se apoderara de su corazón al desear ocupar el lugar de Dios, según Isaías 14, 13 y 14, que se describe: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Esta actitud de autoadoración y autosuficiencia marcó el inicio de la caída, lo que demuestra que la soberbia es, en esencia, una rebelión contra la autoridad y soberanía de Dios. La historia de la humanidad también comenzó con un acto de soberbia. En el jardín del Edén, la serpiente tentó a Eva con la idea de que al comer del fruto prohibido, ella y Adán serían como Dios, conocedores del bien y del mal, según Génesis 3:5. Este deseo de ser iguales a Dios, de determinar por sí mismos lo que es bueno y malo, es una manifestación directa de la soberbia. Desde entonces, la soberbia ha estado enraizada en la naturaleza humana, llevando a la humanidad a un constante alejamiento de Dios. La soberbia se manifiesta de diversas maneras en la vida diaria. Una de las formas más comunes es el orgullo, donde una persona se considera superior a los demás, menospreciando a aquellos que están a su alrededor. Esto se ve claramente en las actitudes de desprecio hacia los que tienen menos recursos, menos conocimientos o menos habilidades. En Proverbios 21:4, la soberbia es señalada como un pecado. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Otra manifestación de la soberbia es la autosuficiencia, una actitud en la que la persona cree que no necesita de nadie, ni siquiera de Dios. Esta autosuficiencia lleva a una forma o una falta de humildad y un rechazo a la guía divina, lo cual puede resultar en decisiones equivocadas y en un estilo de vida alejado de los principios de la fe. En Deuteronomio 8:14, Dios advierte a los israelitas sobre el peligro de la soberbia al decir: y se enorgullecerá tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La soberbia también se manifiesta en la obstinación y la falta de capacidad para reconocer los propios errores. Las personas soberbias suelen resistirse a la corrección y rechazar la sabiduría que proviene de otras fuentes, especialmente de Dios. En Proverbios 16:18 se afirma que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Esta advertencia subraya el hecho de que la soberbia precede a la ruina, porque lleva a una persona a ignorar las advertencias y a percibir en su camino erróneo.
La Biblia es clara en cuanto a las consecuencias de la soberbia. En múltiples pasajes se nos advierte que la soberbia conduce a la destrucción. Esto se debe a que la soberbia, al enaltecer a la persona por encima de los demás y de Dios, inevitablemente provoca una caída. En Proverbios 29:23 se nos dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Esta enseñanza refleja la verdad espiritual de que aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, mientras que los que son humildes serán exaltados. Un ejemplo bíblico clásico de las consecuencias de la soberbia en la historia es el rey Nabucodonosor. En el libro de Daniel, Nabucodonosor, lleno de soberbia, se atribuyó a sí mismo la gloria de su reino y fue humillado por Dios, siendo destruido de su poder y viviendo como un animal salvaje hasta que reconoció la soberanía de Dios, según Daniel 4:28-37. Este relato ilustra cómo la soberbia puede llevar a la degradación personal y espiritual. Además de la caída personal, la soberbia tiene consecuencias en las relaciones humanas. La soberbia genera divisiones, conflictos y enemistades, ya que las personas soberbias suelen menospreciar a los demás y crear un ambiente de pertenencia y antagonismo. En Proverbios 13:10 se nos dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Esta verdad resalta que la soberbia no solo destruye al individuo, sino que también corroe el tejido de la comunidad. La Biblia no solo advierte contra la soberbia, sino que también ofrece una solución clara: la humildad. La humildad, en términos bíblicos, es la actitud de reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra posición con sus criaturas. En Primera de Pedro capítulo 5 verso 6 se nos exhorta: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios les bendiga.